Hola youtubers, bienvenidos a otro episodio más a mi canal de cocina Cooking with David 10, el canal de cocina en el que os enseño a preparar deliciosas recetas de una forma fácil y sencilla, sin complicaciones, con pocos ingredientes, pero ingredientes naturales, nada procesados, porque así es de la manera que vamos a mantener una buena forma física. Y teniendo una buena forma física, ayuda a tener una buena salud mental, o sea, que hace un poco de ejercicio. Hoy vamos a preparar algo, nos vamos a trasladar al Mediterráneo, vamos a preparar un espagueti a la provenzana. No se sabe exactamente de dónde procede el espagueti a la provenzana, pero es de la región de Nápoles, es muy popular y es muy parecido a la pasta alla puttanesca. Bueno, voy a introducir los ingredientes que necesitamos para preparar este espagueti a la provenzana. Pa' acá, ven para acá. Necesitamos espaguetis, pero tú puedes usar la pasta que quieras. Perejil fresco, queso parmesano, igual, usa el que quieras. Vamos a darle el toque mediterráneo, por supuesto. Olivas negras cortadas y alcaparras. Y el toque umami e intensidad se lo va a dar a estas anchoas. Tenemos guindilla, una si te gusta picante, dos si te gusta muy picante. Como yo soy muy picante, le pongo dos. Ajos, tenemos pimienta molida, sal, vino blanco, tomate triturado. He utilizado el de pera, que es el que menos agua tiene y el que más cremosidad le va a dar a la pasta. Y un poquito de albahaca para adornar nuestra maravillosa receta. Así que prepárate, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Lo primero que vamos a hacer es llevar a ebullición agua. Aquí tengo una cazuela con aproximadamente 7 litros, mucha agua. Y le he puesto sal. Recordar, las medidas de las recetas se encuentran en la caja de descripción de mi canal. Y cuando la pasta haya hervido, vamos a guardar un poquito de esa agua con sal porque le va a dar un toque muy especial a los espaguetis. Y ahora vamos a empezar a cortar los ingredientes, ¿vale? Empezamos con los ajos. Y lo que vamos a hacer es cortarlos en trozos pequeños. Puede ser laminado, pero a mí me gustan trozos pequeños. Hemos llevado a fuego una cazuela o una sartén, procurar que sea grande porque la receta que estoy haciendo es para 4 personas, ¿vale? En esta cazuela le vamos a añadir como 3 cucharadas de aceite de oliva. Aceite de oliva generoso. Estamos haciendo una receta mediterránea. Una vez que tenemos el aceite de oliva, le añadimos los ajos para que empiecen a freírse poco a poco. Y lo que vamos a hacer es cortar la guindilla. Un secreto, no dejéis que la guindilla se vuelva de color marrón, porque amargará toda la salsa. Bueno, la guindilla que hemos cortado, las 2 guindillas, se la añadimos al ajo. Tengo a fuego medio bajo y seguimos moviendo, dorando esta preciosa mezcla. Y vamos a añadir el toque mediterráneo, las olivas negras y las alcaparras. Y seguimos cocinando. Bueno, las alcaparras con las olivas han estado cocinando como unos 5 minutos. Ahora vamos a añadir las anchoas enteras. Ya tenemos todos los ingredientes incorporados. Fijaros que la guindilla aún mantiene su color rojo, no ha amargado, perfecto. Ahora añadimos el vino. Y lo que hacemos es subir el fuego para que se reduzca el alcohol. Y esto va a ser como 2-3 minutos. Bueno, fijaros, ya ha reducido el vino. Esto huele a mediterráneo. Ahora es hora de añadir el tomate triturado. Y ese lo vamos a poner a fuego lento por unos 10-15 minutos. Bueno, el agua ya está en ebullición. Vamos a añadir la pasta. ¿Vale? Tiempo de cocción de la pasta, 7 minutos, porque la queremos al dente, ¿vale? 7 minutos y reservamos agua. La pasta lleva 7 minutos, le queda la mitad, fijaros qué cremosidad, está buenísima. La pasta, 7 minutos cociendo, apagamos el fuego, la retiramos y
la colamos. Vale, hemos tenido la salsa cocinando por 15 minutos. Como habéis visto, no le he añadido sal, porque ya los ingredientes ya son salados. Un poquito de pimienta molida y añadimos la pasta. Y removemos bien todo. Y si lo necesitara, que seguro que sí, le voy a añadir el caldo del agua del espagueti que retiré. Bueno, youtubers, hasta aquí mi episodio de hoy en Cooking with David 10, unos deliciosos espagueti a la provenzana. Y como siempre, os doy opciones para combinar esta deliciosa pasta con proteínas, para aquellos que están en una actividad física, que es algo que siempre muevo. Ven para acá, para acá. Primero, tenemos los espaguetis solos a la provenzana. A estos les añadimos un poquito de queso parmesano encima. Qué rico, por Dios. Luego tenemos unos deliciosos espaguetis a la provenzana con solomillo al horno con pimientos. Esta receta os la enseñaré en otro episodio en mi canal, ¿vale? A este le vamos a añadir un poquito de perejil a todo el plato. Y por último, tenemos unos espaguetis a la provenzana con unos huevos fritos con un poquito de paprika dulce. Aunque no lo creáis, es una increíble combinación y además rico en proteínas. Y a este le vamos a dar ese toque de albahaca que a todos nos gusta. Bueno, youtubers, no te olvides darme un like si te ha gustado el vídeo de hoy y suscríbete para ver más vídeos de mí cocinando en mi canal de cocina Cooking with David 10. Bye, nos vemos en próximos episodios.